Buenos días. Vamos a hablar sobre lo que es reemplazo o fijación en fracturas del húmero proximal. En cuanto a la historia de la fractura del húmero proximal, tenemos nosotros que nos remontamos hacia el año 460 a.C., que fue cuando se hizo la primera descripción de lo que es una fractura de húmero proximal. En este entonces, Hipócrates hacía referencia a que la tracción sostenida con carga, con peso, podía ayudar a alinear la fractura y al mismo tiempo esto contribuía a lo que era la cicatrización ósea. Posteriormente, hacia el año 1896, Emil Kocher, hace referencia al primer diseño de una clasificación anatómica para lo que son las fracturas de húmero proximal. Posteriormente, en 1934, Cotman hace la primera clasificación de partes, es decir, de subdivisiones, de lo que es dichas fracturas de húmero proximal, y hace la descripción en relación a las líneas fisarias de lo que es el húmero proximal. Posteriormente, Cotman nos hace la referencia hacia 1934 que las partes que están involucradas, representadas aquí, son en la parte más apical. La porción articular corresponde a lo que es la superficie articular de lo que es el húmero proximal. Una porción fija que corresponde a la diáfisis y las dos que visualizamos en la parte intermedia que corresponde a las tuberosidades. Entonces, hacia el año 1950 es cuando inician las fijaciones internas de lo que son las fracturas del húmero proximal, en la cual encontramos que inician con la colocación de clavos endomedulares y también el reemplazo de la cabeza humeral por las hemiartroplastías proximal del húmero. Luego, hacia 1970, entonces encontramos que se introducen las placas para el húmero proximal, así como también la fijación con tornillos. Y es en ese año, 1970, cuando Charles Neer hace la clasificación que hoy día es la que más usamos para fractura del extremo proximal del húmero, que clasifica dicha fractura en 4 grupos, de los cuales la tipo 1 son fracturas que tienen un parcial desplazamiento que se maneja regularmente de modo conservador. Entonces, nosotros cuando hablamos de que hay una fractura desplazada del húmero proximal, lo que estamos haciendo referencia es que esta fractura tiene una separación de más de 1 centímetro y que podría tener una angulación superior a los 45 grados. Esta es la clasificación de Neer, la más usada, como le comentaba. Tenemos una clasificación de partes, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Cuando hablamos de una clasificación de 2 partes, va a estar relacionado con lo que sería 2 partes relacionado con lo que sería el cuello quirúrgico del húmero o el cuello anatómico, o 2 partes de la tuberosidad mayor o de la tuberosidad menor. En la parte central vemos las fracturas de 3 partes que hacen alusión a las tuberosidades. Una fractura de 3 partes de la tuberosidad mayor y fractura de 3 partes de la tuberosidad menor. Y la fractura de 4 partes que están involucradas todas las estructuras anteriormente citadas. En cuanto a la anatomía, tenemos que la cavidad glenoidea es una cavidad poco profunda, en la cual tenemos que esta representa apenas de un 30 a un 40% de lo que sería la superficie articular de la cabeza humeral. Y la estabilidad glenohumeral va a depender de las partes blandas, es decir, depende de la cápsula, la parte ligamentaria y los músculos que accionan a este nivel, teniendo que la cápsula tiene una latitud que regularmente puede llegar a ocupar lo que sería el doble de la superficie articular de la cabeza humeral. En la porción proximal del húmero, las estructuras que nosotros podemos visualizar acá es que la cabeza está en la parte más apical, claro está. Luego nos encontramos con las tuberosidades, tuberosidad mayor y tuberosidad menor, el surco intertubercular y relacionados con lo que es la parte patológica, lo que son los cuellos, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. El cuello anatómico que se encontraría justo en la porción más inferior de lo que sería la porción
articular o condral de la cabeza humeral, y el cuello quirúrgico, que es el área de las lesiones más frecuentes desde el punto de vista traumático, que será inferior a las tuberosidades. Entonces, factores relacionados, 3 factores relacionados aquí con lo que son este tipo de lesiones. Los factores son edad, calidad ósea y desplazamiento de los fragmentos. Tenemos que, para decidir si hacemos un reemplazo o si realizamos una fijación, el factor edad es importante porque en edades jóvenes es más común poder tener la posibilidad de fijar las fracturas. Ocurre que la fijación hace o permite que esta estructura anatómica se pueda restaurar de mejor forma, por lo que la presa en estas edades sería más fácil. Y en cuanto a la calidad ósea, no está necesariamente relacionada con lo que es la edad. Podemos encontrar una disminución de la calidad ósea, y mientras menor sea la calidad ósea, menos es la posibilidad de que se pueda hacer una fijación. Es decir, que estos casos requieren ya reemplazo o prótesis. Y el desplazamiento de los fragmentos tiene que ver con 2 aspectos. Uno, qué tanto la fractura puede estar desplazada y qué grado de conminución puede existir en la misma. Pues si esto está relacionado directamente con la superficie articular o con las tuberosidades, quizá no sea posible reducir estas fracturas, y vamos a requerir también de lo que sería ya el reemplazo. En cuanto a la fijación, cuando nosotros usamos ese tópico, estamos hablando de medios que ayuden a mantener esa fractura en su lugar mediante dispositivos metálicos. Es decir, que regularmente cuando esto se lleva a cabo es porque la calidad ósea así lo permite. Dentro de los medios de fijación, el principal son las placas y los tornillos, sobre todo bloqueados, los clavos endomedulares, ya con menos invasión, y lo que son las agujas Kirchner y las bandas de tensión, que regularmente los usamos cuando son mínimamente invasivos, y en edades pediátricas es mayor su uso del mismo modo. Las suturas aunado a todo lo anterior. En cuanto a lo que es el reemplazo articular o la prótesis, es cuando la fijación no permite poder restaurar la misma, o cuando hay una lesión importante de las estructuras que permiten la movilidad, como son las estructuras del manguito rotador. Y aquí tenemos 2 variantes. La hemiartroplastia, cuando se hace solo la sustitución de lo que sería la parte apical, la superficie articular de la cabeza del húmero, y la artroplastia reversa del hombro, que es cuando nosotros no podemos hacer una adecuada funcionabilidad de lo que son las estructuras de las tuberosidades, y eso, por no tener una funcionabilidad del manguito rotador, pues se opta por hacer un reemplazo de tipo artroplastia inversa del hombro, siempre y cuando se mantenga una integridad del músculo deltoides. Indicaciones que podríamos decir absolutas para lo que sería ya la fijación con osteosíntesis es esa tuberosidad desplazada mayor de 5 milímetros, la fractura desplazada de 2 fragmentos, así como también las fracturas de 3 y 4 fragmentos en pacientes jóvenes y las fracturas craneales en los pacientes. Y ya cuando hablamos entonces del reemplazo, en pacientes adultos con fracturas desplazadas de 3 y 4 partes, la mala calidad ósea, claro está, porque no va a poder restaurar lo que es la funcionalidad del manguito rotador, la conminución de las tuberosidades, las fracturas del cuello anatómico, que esto está directamente relacionado con la posibilidad de una necrosis avascular de lo que es el hombro, y la afectación de más de un 40% de la superficie articular. Aquí tenemos una fractura de 2 partes de lo que sería el húmero proximal, que se realizó una fijación con una placa anatómica al mismo. Aquí tenemos un ejemplo de una fractura de 4 partes, que por la buena calidad ósea se pudo hacer un RAF interno, en este caso con un clavo endomedular. Aquí vemos una fractura de 3 partes de lo que sería la tuberosidad mayor del húmero, donde se hizo también una reducción con placa anatómica. Aquí tenemos una fractura de 2 partes con una fijación con placa. Y aquí tenemos que en este caso hay una pérdida de la superficie articular, de lo que sería la superficie condral de la cabeza, de más de un 40%, que se opta por una artroplastia, hemiartroplastia. Y en este caso entonces tenemos que hay compromiso de 2 tipos.
Uno, un desplazamiento importante que compromete la vascularidad de lo que sería la cabeza humeral. Y segundo, la tuberosidad mayor afectada que compromete lo que es la parte tendinosa del manguito rotador, en este caso del supraespinoso. Gracias.